Pero efectivamente en diabetes y enfermedad cardiovascular lo que ocurrió en un año es una labor titánica porque es la cantidad de publicaciones que hay sobre la enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus es realmente impresionante. Pero sin duda el año pasado las marquesinas estuvieron fundamentalmente repletas de los resultados de los estudios con las drogas cardiovasculares porque por primera vez en estos últimos 3 años se demuestra, y el año pasado ya con una contundencia y una robustez que no queda prácticamente ninguna duda, que sí hay manera de reducir la glicemia y que esto tenga efecto sustancial en la reducción de eventos cardiovasculares. Esta ha sido un poco, digamos, la saga, pero era un poco lo que decía la hipótesis de algo que parecía una verdad palmaria. Pues sabemos que la hiperglicemia es una causa directa de aumento de riesgo cardiovascular y era lógico pensar, parecía innecesario tenerlo que demostrar, que simplemente bajar la glicemia iba a producir una reducción proporcional a la reducción de la glicemia de los eventos cardiovasculares. Se hicieron múltiples estudios, todos sabemos los resultados decepcionantes cuando se intentó demostrar una reducción intensiva de la glicemia que no produjo realmente una disminución, sino en algunos casos inclusive aumento de mortalidad cardiovascular. Esta decepción fue rota en el año 2015 con el estudio en PARREC, ya presentado aquí anteriormente, que por primera vez un estudio demuestra que una droga antidiabética era capaz de reducir el riesgo cardiovascular. Esto simplemente para recordar, el estudio en PARREC-AUCOM fue con empaglifosina, una droga que inhibe la reabsorción, el sistema de reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado distal a nivel glomerular, y pues esa capacidad de reducir eventos cardiovasculares fue altamente noticiosa desde el punto de vista académico en todos los foros que estaban relacionados con diabetes y enfermedad cardiovascular. Pero previo a esta clase de drogas, creo que hacer un poquito de memoria, lo que estaba, donde se había sembrado la gran esperanza, eran las drogas que tenían efecto incretina. Todos sabemos que el efecto incretina es aquella capacidad o aquel fenómeno en el cual la glucosa ingerida por vía oral tiene mayor capacidad de producir aumento de secreción de insulina que la inyectada en la misma cantidad por vía endovenosa. Y esto es básicamente por la presencia de unos péptidos que producen señales secretados por el tracto digestivo, especialmente a nivel intestinal, que son el representante fundamental de dos de ellos, el péptido similar al glucagón, el GLP-1, pero que fundamentalmente producían un estímulo directo de la secreción de insulina. Y había dos maneras de influenciar sobre este fenómeno, era a través de la inhibición de la enzima que los degradaba, que era la DPP4, o creando, inyectando, administrando análogos sintéticos del péptido similar al glucagón, los GLP-1. Pues la primera línea de investigación fueron con los inhibidores de DPP4 y el año pasado se presentó el metaanálisis que fue, como vemos, resultado realmente decepcionante en términos de reducción de eventos cardiovasculares, porque había grandes expectativas con estas drogas, eran drogas vía oral que producían muy pocos efectos secundarios, prácticamente no producían hipoglicemia, y el mecanismo de acción parecía que había mecanismos o eventos pleiotrópicos que eran capaces de redundar y producir beneficios en reducción de eventos cardiovasculares. La realidad, 90 ensayos clínicos, 66.730 pacientes que comparaban inhibidores de DPP4 versus placebo, no hubo ningún beneficio cardiovascular ni en mortalidad total, mortalidad cardiovascular, infarto o ictus. Y se demostró, por el contrario, un aumento no significativo, pero preocupante, de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y este metaanálisis pone ya prácticamente el último clavo en la urna que demuestra que no hay beneficio cardiovascular con este tipo de drogas, pero sí son unas drogas interesantes desde el punto de vista del manejo de la diabetes. Lo contrario fue lo que se demostró con la otra manera de poder modular esta vía de las incretinas, que es con los análogos del péptido similar al glucagón, o el glucagón-like péptide tipo 1.
Pues básicamente el concepto que está detrás de esta estrategia farmacológica es inyectar o suministrar al paciente, porque todos son hasta ahora vía parenteral, un péptido similar al glucagón hecho o sintetizado para producir los efectos en términos de aumento de la secreción de insulina. Entonces son los tipos de agonistas GLP-1 que existen. Hay de acción prolongada, unos son humanos, sintetizados humanos, que son albiglutide, dulaglutide, semaglutide y liraglutida, y otros son derivados de una sustancia que se encuentra en la saliva de la salamandra, que es el Excedin 4, que son el Exenatide, que se da una vez a la semana, y el ITCA 650, todavía no tiene nombre, sino es conocido por sus siglas, y los agonistas de acción corta, que fundamentalmente son derivados del Exendin, que son el Exenatide, administrado una vez al día, y el Lixisenatide. Esta es la línea en el tiempo de la investigación, y ya en el año 2016 se presentaron los primeros resultados con el Exenatide y parecía que iba a ser un poco más de lo mismo. Beneficios en términos de reducción de la glucosa, pocos efectos de hipoglicemia, pero no había eventos cardiovasculares. Por el contrario, el líder fue el que rompió el celofán y demostró que sí podían demostrarse beneficios cardiovasculares, ya no solamente con las drogas tipo empaglifosina, sino con las drogas que tenían efectos sobre el fenómeno de la incretina, y el punto primero compuesto de muerte cardiovascular, ictus y M fatal o no fatal, logró demostrar una superioridad cuando se compara con placebo en términos de reducción del punto final primario, y, un punto importante, no hubo mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, y la reducción de eventos se logró en los tres componentes fundamentales del punto primario ya definido anteriormente. Posteriormente, el estudio SUSTAIN, que es con otra clase, con otra molécula, que en este caso fue el semaglutide, cuando se administró en forma subcutánea, fue superior a placebo en el control glicémico y también en reducción de eventos cardiovasculares. Y término importante, como digamos el punto final más destacado, que hubo una reducción de ictus y una disminución de la progresión de la nefropatía relacionado con reducción de peso y la reducción de la presión arterial. Por otra parte, el estudio Excel, en este caso con Exenatide de liberación prolongada, no produjo reducción de eventos cardiovasculares. Entonces no pareciera que esto es en definitiva un efecto de clase, sino que hay particularidades de cada una de las moléculas que son las que le confieren ese beneficio cardiovascular más allá del control glicémico. Y esto pareciera ser lo que está pasando en términos de lo que resumiría lo que tenemos el estado del arte de conocimiento de los efectos de incretina como estrategia farmacológica. Los inhibidores de PDE4 son vía oral, son bien tolerados, no han demostrado reducción de riesgo definitivamente, y se sugiere evitar saxagliptina y alogliptina en pacientes que tengan riesgo de insuficiencia cardíaca. Por otra parte, los análogos del GLP-1 o agonistas de receptores GLP-1 son todos hasta ahora por vía parenteral, son muy bien tolerados, y liraglutide y semaglutide, que todos ellos son humanos y de acción prolongada, son los que han demostrado reducción de riesgo cardiovascular. Los derivados del Exendin 4 o de acción corta no han demostrado beneficio cardiovascular. Entonces pareciera ser esta subclase de inhibidores GLP-1 los que realmente tienen efecto protector cardiovascular. Y el metaanálisis de estas drogas, publicado también el año pasado en la revista Acta Diabética, en 71 ensayos clínicos, más de 47.000 pacientes que comparaban inhibidores o análogos. En este caso, estamos hablando de los inhibidores de la reabsorción de sodio, los SGLT2, como una otra clase fundamental, que fue el aporte del año pasado en esta clase. Cuando se comparó los inhibidores SGLT2 versus placebo, demostraron todos ellos reducción de mortalidad total 30%, mortalidad cardiovascular 57% y de infarto en un 23%. Pero siempre hay alguna mosca en la sopa. Y la mosca de la sopa la produjo el estudio CANVAS. El estudio CANVAS, que es en este caso con canaglifosina, demostró que sí, efectivamente pareciera haber una reducción de eventos cardiovasculares, pero el precio que tuvieron que pagar los pacientes, incluidos en el estudio, fue un aumento en el número de amputaciones, que como todos sabemos es un riesgo muy significativo en los pacientes con diabetes mellitus. No se sabe realmente, hay mucha discusión al respecto, si es un efecto particular de la droga, del diseño del estudio, pero definitivamente es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de prescribir estas drogas en los pacientes. Entonces, en términos de los inhibidores de la absorción de glucosa,
los beneficios cardiovasculares, pareciera haber algo más que simplemente el control de la glicemia a través de la disminución de su reabsorción y aumento de la eliminación por la orina. Ellos actúan disminuyendo la reabsorción de cloro y sodio en el túbulo proximal. Esto resetea de alguna manera el feedback túbulo-glomerular que ocurre como mecanismo homeostático del control de electrolitos y de glucosa, la consecuencia es una contracción de volumen, pero no se activa el sistema nervioso simpático y esto produce una disminución de la hipofiltración y preservación de la función renal como efecto paralelo o efecto pleiotrópico de estas drogas. Por otra parte, hay una disminución de presión arterial y de peso, mejora el perfil lipídico, aumenta el hematocrito y aumenta la capacidad de transporte de oxígeno. Y un dato interesante para aquellos que en alguna época defendieron o trabajaban sobre la historia de modulación del metabolismo cardíaco, hay un aumento de la energética miocárdica porque debido a ese estado de cetosis mínima inducida por la eliminación de la glucosa, ahí aumenta la oferta de beta-hidroxibutirato al cardiomiocito como combustible y esto hace que la producción de O2 sea más eficiente y que la contracción sea más eficiente y de alguna manera mejora y preserva el metabolismo cardíaco en estos pacientes. Esto ha llevado que haya un cambio en las guías, esto es del Standard of Care que se publica todos los años desde el año 2018, donde se cataloga que básicamente desde el arranque, cuando los pacientes tienen la hemoglobina glicosilada menor a 9%, considerar monoterapia de inicio. Cuando la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 9%, considerar terapia dual y cuando es más a 10%, considerar la utilización de terapia inyectable. Pero cuando hablamos de terapia dual, el punto, el pivot que nos hace tomar la decisión es si el paciente tiene riesgo cardiovascular elevado. En aquellos pacientes que tienen la hemoglobina glicosilada superior a 9 y que tienen riesgo cardiovascular elevado, debemos utilizar de forma prácticamente mandatoria alguna droga que haya demostrado disminución de riesgo cardiovascular, es decir, o análogo del GLP-1 con acción prolongada, derivados de humanos o inhibidores de la reabsorción del glucosa y sodio. Y en los que no tienen, pues añadir cualquier droga simplemente con el beneficio de control de la glicemia. De manera que, para finalizar, y ya a modo de conclusión, definitivamente sí se comprueba la hipótesis que bajar la glicemia reduce el riesgo cardiovascular, pero más importante que bajar la glicemia es con qué droga y qué estrategia utilizamos nosotros para bajar la glicemia, teniendo como objetivo la reducción de la mortalidad cardiovascular en los pacientes con diabetes. Muchísimas gracias.